Hola, otra vez, estamos en la segunda parte del video que corresponde al contenido Reformas Sociales en Centroamérica. En este nos habíamos quedado hablando de la seguridad social. Ven, veíamos que en su libro usted tiene un documento, ¿verdad? Documento 19, que habla acerca de las que fueron perseguidos y asesinados en la década de 1930, ¿sí? En el caso particular de nuestro país, ¿verdad? Nuestro pulgarcito de América tan querido. Este señor, muy conocido por la mayor parte de los salvadoreños, este señor, el general Maximiliano Hernández Martínez, se dio en los eventos más sangrientos de la historia, ¿verdad? De Latinoamérica. Entonces, ven, yo le tengo por acá, quiero que vaya conmigo, vamos a bajar un poquito esto. Quiero que acá le tenga un texto, no sé si se ve. Dice, el levantamiento de 1932 en el siglo XX marcó el inicio de las dictaduras militares. O sea, ¿qué es lo que pasa? Venimos de reformas, de cambios, pero también la apertura del siglo XX, la llegada del siglo XX, ¿verdad? Dejamos atrás el 19, cambia todo esto y se dan las dictaduras militares en Centroamérica. Recordemos que a nivel internacional estaban pasando otros sucesos que unaron o se pusieron de la mano, se pusieron de la mano con estas reformas, ¿verdad? Decía militar en Centroamérica, la Gran Depresión, el crack de Wall Street, ¿verdad? En Estados Unidos redujo las posibilidades de comercio y se expandió en la economía de la región. En este contexto surge el consumismo, que es una ideología política, ¿verdad? Como una ideología política que busca construir un sistema social de propiedad común, el comunismo, ¿sí? Recordemos que hay muchos países que todavía tienen lo que es este sistema, esta ideología política, ¿verdad? Eh, que se basa en la propiedad común. Dicha ideología da origen a la formación del Partido Comunista Salvadoreño acá en el país, el cual participa en 1932 en las elecciones de las autoridades municipales y de diputados. Las acusaciones de fraude llevaron a una insurrección, un levantamiento de los pueblos de Izalco el 22 de enero de 1932. La década de los 30 estuvo marcada en Centroamérica por varios levantamientos populares. De lo que está hablando acá, ¿verdad? Cuando estos señores comienzan a protestar y a decir, hey, ¿por qué esto? Lo que sucede es el asesinato más sangriento de la historia. En el documento 19, que usted tiene en la página 106, dice la siguiente forma. La creciente radicalización de los obreros llevó a la fundación de los partidos comunistas, lo que estamos viendo en el texto anterior, del Istmo, Guatemala en 1923, Honduras en 1929, El Salvador en 1930, Costa Rica en el 32 y en Nicaragua en 1944. Quiere decir que a través de las épocas anteriores del siglo pasado, estamos viendo el siglo XIX, ya venían aquellas personas pidiendo sus derechos. Ya venían diciendo, y como no eran escuchados, ¿qué es lo que se hicieron? Se agruparon y comenzaron a pedir con voz más fuerte, ¿sí? De los grupos, estos cambios. ¿Y qué es lo que se hizo en el gobierno de este señor? Pues fueron masacrados, ¿verdad? Algunos fueron fusilados. Bien, vamos a la siguiente lámina. Estábamos hablando en aspectos de seguridad social. Vamos a hablar lo que es acceso a la educación, ¿sí? Bien, en el acceso a la educación, Eh, en la primera mitad del siglo XX, en Centroamérica se manifestó como tendencia que las políticas educativas, ya estamos en el aspecto, recuerde, estamos estudiando tres aspectos. ¿Cómo era el acceso al crédito? De hecho, aquellas reformas, ¿verdad? La seguridad social y el acceso a la educación. Entonces, las políticas educativas pretendían con un afán civilizatorio, en el que se conjugaban como antagónicos los proyectos educativos tradicionales y los modernizadores. Los primeros se relacionaban con la cultura hispánica y la presencia de la Iglesia Católica. Estamos hablando de los proyectos educativos tradicionales, ¿sí? Solo en algunos casos hay intentos de considerar como parte de la tradición a las culturas indígenas. La recuperación del folclore, ¿sí? Y de las tradiciones populares es un baluarte de los proyectos tradicionales. O sea que, ¿qué estaban diciendo? Los proyectos
estos proyectos de modernización, vamos a la siguiente lámina, perdón, vamos a quedarnos ahí un momento, estos proyectos modernizadores insistían en proclamar constantemente la necesidad de nuevos planes de estudio o métodos seculares, o sea que lo que se estaba haciendo ya no era beneficioso para ninguno, ¿verdad? Para nadie. La importancia de una formación técnica, ¿para qué? Estos tenían que formarse técnicamente para que fueran a esas empresas que estaban crecientes a trabajar, ¿verdad? Y que no fueran a aprender a las empresas, o sea, que se estaban quitando un cargo, ¿verdad? Eh, Decía, y una formación cultural. Los procesos de secularización, ¿sí? Que es secularización, es la desaparición de los signos, los valores o comportamientos que se consideran propios o identificativos de una confesión religiosa. O sea que cuando hablamos de secularización estamos hablando de la educación a través de la iglesia. Recuerda que antes, en el tiempo de la colonia, pues esto se daba. La iglesia era la que estaba a cargo de la enseñanza, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué es lo que en materia educativa las innovaciones son pocas? O sea, que aquí se trabajó poco. Si usted se pone a escudriñar un poco los libros, escudriñar un poco Internet, usted puede observar que en la mayoría bueno, por ejemplo, en el Istmo Centroamericano, casi nadie le apostó a la educación, ¿verdad? Y igual vinieron después presidentes militares que tomaron el poder en el país, en El Salvador, y comenzaron a trabajar en infraestructura, hacer puentes, carreteras, esto, lo otro, pero fueron mínimos los que trabajaron en base a la educación, ¿sí? Por eso lo está diciendo acá, ¿verdad? Que fueron pocas, aunque se mantiene un vivo interés por las novedades provenientes del extranjero. La, Abunda la experimentación, sobre todo, este es el empirismo, ¿verdad? No lo he estudiado, pero lo puedo hacer porque aprendí bien, ¿sí? Sobre todo en los planes de adaptación a la civilización occidental, aunque tratando de conservar lo que quedaba en las culturas autóctonas y de sus lenguas. Por ejemplo, acá en nuestro país se habla, antiguamente se hablaba el náhuatl, pues todo eso se ha perdido, ¿verdad? Porque hemos enfocado más en las novedades provenientes del extranjero y hemos dejado a un lado lo que es las culturas autóctonas, ¿verdad? Que se determinaban en nuestro país. Así que en aspectos de educación, pues las reformas sociales no fueron muy coloridas, ¿verdad? Lleva la siguiente lámina. Los cambios socioeconómicos y políticos que sufrió Centroamérica a finales del siglo XIX y principios del XX, que ya dijimos que estos años 20 trajeron lo que son los poderes militares, ¿verdad? Lo que llevaron los militares al poder, la formación y consolidación del Estado moderno afectaron a toda la sociedad. ¿Sí? Los cambios económicos surgidos con las plantaciones de café y banano modificaron las formas de empleo, sobre todo en las clases trabajadoras, ¿sí? Pues perdón, decía una clase trabajadora, pues promovieron el surgimiento de nuevos sectores laborales. Los bancos, central de reserva, fíjese, está en el siglo XX, e hipotecarios tuvieron el control de la emisión de billetes. Ya no se les iba a pagar en fichas, ¿se recuerda? Los créditos a pequeños ya no hacían los familiares de estos señores, ya no hacían créditos, sino que ya eran los bancos y pequeños y medianos empresarios. Los ferrocarriles modernizaron el transporte, ¿sí? Se promovió la industria, se construyeron carreteras, puentes, fábricas, viviendas, y en la década de 1950 la población salvadoreña se había incrementado y el país se convirtió en uno de los más densamente poblados, y lo seguimos siendo, del hemisferio, con 93 perdón, habitantes por kilómetro cuadrado. Imagínense, bien, al siguiente, se fundó, en el siglo XX se fundó en El Salvador la Organización de los Estados Centroamericanos, con el objetivo de rescatar la unidad centroamericana. En el plano social, se buscó atender la demanda alimenticia de la población por medio de este instituto ya no existe, Instituto Regulador de Abastecimiento, ¿verdad? Y cuentan por ahí de que iba a hacer usted a este lugar, iba a hacer colas y le daban arroz, frijoles, lo básico para sobrevivir, ¿verdad? Y las necesidades de vivienda, como la sobrepoblación, pues necesitamos vivienda. Con la creación, tampoco ya no existe, del Instituto de Vivienda Urbana, que era el IBU. Pero bien, vamos a la siguiente lámina. A finales del siglo XIX, volvemos a finales del siglo XIX, los gobiernos centroamericanos formularon los primeros planteamientos de una política educativa. Volvemos al plano de la educación. Sin embargo, la educación no llegaba a muchas zonas rurales, donde lo que se necesitaba era mano de obra no calificada. La educación era para las ciudades.
para las élites tradicionales, o sea, los que estaban en lo alto de la pirámide de estratificación, ¿verdad? Y los nuevos sectores de profesionales, comerciantes y empleados de gobierno. ¿Ok? Bien, antes de hablar de la consolidación, me gustaría que fuera conmigo. Vamos a ir a buscar una presentación que le tenía por acá. Vamos a ver, no la encuentro. Bueno, vamos a seguir con la consolidación. Eh, Decía, proyecto tradicional, se intentaba poner como base del sistema educativo las enseñanzas de la iglesia y la cultura prehispánica. Esto era el tiempo de la colonia. ¿Cómo se modernizó? Estos en educación estaban enfocados en potenciar la formación técnica y la enseñanza secular y sobre todo hacer la educación un recurso de prosperidad y modernización, niños. Bien, enseñanza de modernización, ¿ok? Bien, vamos a seguir acá. Y espero que este contenido haya sido, este tema, esta explicación que le di haya sido de beneficio para todos, ¿verdad? Si usted tiene alguna duda o pregunta, comentario, puede hacérmelo llegar a través de los medios institucionales, ¿verdad? Tal vez en la próxima vez yo hice en los grupos de ustedes niños, hice unas preguntas para ver si lo hacíamos en vivo, que todos estuviéramos en vivo y todos pudiéramos compartir, pero veo nadie me contestó, así que seguimos con la forma tradicional, ¿ok? No porque me hubiera gustado que después de este contenido armáramos un debate en lo que es una plataforma como lo que es Google Meets, donde podemos interactuar todos y podemos dar nuestras opiniones, ¿verdad? Porque aquí lo siento que es un poco, es bonito y todo, pero me siento un poco monótono, que solo yo hablo y usted no. Entonces, pero me interesaría conocer de viva voz sus comentarios y sus dudas acerca de este contenido, ¿verdad? Bien, recordemos, haciendo un repaso rapidito, podemos ver de que acá, del desarrollo, estamos hablando en una cuestión, ¿verdad? Hemos hablado tres aspectos fundamentales en este día, ¿sí? Tres aspectos fundamentales, lo que son acceso al crédito, que lo tenemos por acá, tenemos también la seguridad social, ¿sí? Y la educación, ¿ok? Y parte de lo que se fundó. Así que no me queda más, pues, que esperar que usted comente o algo, o tenga alguna duda, y pues, ¿verdad? Hemos llegado prácticamente al final de lo que es la clase. Si usted, como le repito, este video queda grabado, la explicación, este video quedó en dos partes, ¿verdad? Parte uno y que es la parte 2 que es la culminación del contenido. Espero les haya servido, niños. Cuídense mucho, lávense las manos, ¿sí? Lávense las manos a diario, utiliza alcohol gel para evitar la propagación de esta pandemia, ¿ok? Espero que estén bien, pues, y nos vemos en un próximo video. Saluditos a todos, tengan feliz tarde y nos veremos.